Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Eduardo Guerrero del grupo de ITIS W11. Voy a hablarles acerca de COVID del subdominio 4, que es monitorear y evaluar. COVID es una guía de mejores prácticas presentado como framework dirigido al control y supervisión de tecnologías de la información. Voy a hablarles acerca de lo que es monitorear y evaluar. Monitorear y evaluar el desempeño de tecnologías de la información es brindar transparencia y entendimiento de los costos, beneficios, estrategia, políticas y niveles de servicio de tecnologías de la información, de acuerdo con los requisitos de gobierno, enfocándose en monitorear, reportar las métricas del proceso e identificar e implementar acciones de mejoramiento y desempeño. Los objetivos de control detallados del proceso. 1.1. Enfoque del monitoreo. Garantizar que la gerencia establezca un marco de trabajo de monitoreo general y un enfoque que definan en el alcance. Esto es establecer metas claras y alcanzables a corto, mediano y largo plazo. 1.2. Definición y recolección de datos y monitoreo. Garantizar que la gerencia de TI, trabajando en conjunto con el negocio, defina un conjunto balanceado de objetivos, mediciones, metas y comparaciones del desempeño, y que éstas se encuentren acordadas formalmente con el negocio y otros interesados relevantes. 1.3. Método de monitoreo. Garantizar que el proceso de monitoreo implante un método que brinde una visión sucinta y desde los ángulos del desempeño de tecnologías de la información y que se adapte al sistema de monitoreo de la empresa. Este método puede ser un balance de scorecard. 1.4. Evaluación del desempeño. Comparar de forma periódica el desempeño contra nuestras metas, realizar el análisis de la causa raíz e iniciar medidas correctivas para resolver las causas subyacentes. 1.5. Reportes al Consejo Directivo y a Ejecutivos. Proporcionar reportes administrativos para ser revisados por la alta dirección sobre el avance de la organización hacia metas identificadas específicamente en términos del desempeño del portafolio empresarial de programas de inversión habilitados por tecnologías de la información, niveles de servicio de programas individuales y la contribución de tecnologías de la información a ese desempeño. 1.6 es acciones correctivas. Identificar e iniciar medidas correctivas basadas en el monitoreo del desempeño, evaluación y reportes. Esto incluye el seguimiento de todo el monitoreo de los reportes y de las evaluaciones con la revisión, negociación y establecimiento de respuestas administrativas, asignación de responsabilidades por la correlación, rastreo de los resultados de las acciones comprometidas y que van a ser cumplidas. Subdominio 2 es monitorear y evaluar el control interno, brindar transparencia y entendimiento de los costos, beneficios, estrategias, políticas y niveles de servicio de tecnologías de la información de acuerdo con los requisitos de gobierno, enfocándose en monitorear y reportar las métricas del proceso. Objetivos de control detallados del proceso. Monitorear el marco de trabajo del control interno. Es monitorear de forma continua el ambiente de control y el marco de control de tecnologías de la información. Se debe garantizar la evaluación usando mejores prácticas de la industria y deberá utilizar benchmarking para mejorar el ambiente y el marco de trabajo de control de tecnologías de la información. Revisiones de auditoría. Monitorear y reportar la efectividad de los controles internos sobre tecnologías de la información y por medio de revisiones de la auditoría, incluyendo, por ejemplo, el cumplimiento de políticas y estándares, seguridad de la información, controles de cambio y controles establecidos en acuerdos de niveles de servicio. 2.3. Excepciones de control. Registrar la información referente a todas las excepciones de control y garantizar que con esto se conduzca al análisis de las causas subyacentes y a la toma de acciones correctivas. La gerencia deberá decidir cuáles excepciones se deberán comunicar al individuo responsable de la función y cuáles deberían ser escaladas. La gerencia también es responsable de informar a las partes afectadas para que sean erradicadas en su momento o que sea el mejor momento adecuado para poder llevarlas a cabo. 2.4. Autoevaluación de control. Evaluar la completitud y efectividad de los controles internos de la administración de los procesos, políticas y contratos de tecnologías de la información y por medio de un programa continuo de autoevaluación. 2.5. Aseguramiento del control interno.
Obtener, según sea necesario, aseguramiento adicional de la completitud y efectividad de los controles internos por medio de revisiones de terceros. Dichas revisiones pueden ser realizadas por la función de cumplimiento corporativo o a solicitud de la gerencia, por auditoría interna o por auditores y consultores externos o por organismos de certificación. Se deben de verificar las aptitudes de los individuos que realicen la auditoría. Por ejemplo, un auditor de sistemas de información certificado en TM, que también es CISA por sus siglas en inglés, que puede ser asignado. Control interno para terceros 2.6, Determinar el estado con los controles internos de cada proveedor externos de servicios. Confirmar que los proveedores externos de servicios cumplan con los requerimientos legales, regulatorios y con las obligaciones contractuales. Esto puede ser provisto por una auditoría externa o se puede obtener de una revisión por parte de una auditoría interna y por los resultados de otras auditorías. 2.7. Acciones correctivas. Identificar e iniciar medidas correctivas basadas en las evaluaciones y en los reportes de control. Esto incluye el seguimiento de todas las evaluaciones y los reportes con la revisión, negociación y establecimiento de respuestas administrativas, la asignación de responsabilidades para la corrección, y esto puede incluir la aceptación de los riesgos y poder evaluar y determinar una mejor solución. El rastreo de los resultados de las acciones comprometidas. Lograr y medir el control del proceso. Se logra con cotejar y traducir los reportes del desempeño del proceso a reportes gerenciales, y se mide con comparar el desempeño contra las metas acordadas e iniciar las medidas correctivas necesarias para solucionar cierto problema o cierta crisis. Subdominio 3. Garantizar el cumplimiento regulatorio. Cumplir con las leyes y regulaciones enfocándose en la identificación de todas las leyes y regulaciones aplicables a nivel correspondiente de cumplimiento de TI y a la optimización de los procesos de tecnologías de la información para reducir el riesgo de no cumplimiento. ¿Por qué se necesita este proceso? Porque una supervisión efectiva del cumplimiento regulatorio requiere el establecimiento de un proceso independiente de revisión para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones y saber que estamos cumpliendo las normas al pie de la letra. Los objetivos de control detallados del proceso son 3.1. Identificación de las leyes y regulaciones de TI con impacto potencial sobre tecnologías de información. Definir e implementar un proceso para garantizar la identificación oportuna de requerimientos locales e internacionales legales, contractuales, de políticas y regulatorios relacionados con la información, con la presentación de servicios de información, incluyendo servicios de terceros, y con la función de procesos e infraestructura de TI. Tomar en cuenta las leyes y reglamentos de comercio electrónico, flujo de datos, privacidad, controles internos, reportes financieros, reglamentos específicos de la industria, propiedad intelectual y derechos de autor, además de salud y seguridad. 3.2. Optimizar la respuesta a requerimientos regulatorios. Revisar y optimizar las políticas, estándares y procedimientos de tecnologías de información para garantizar que los requerimientos legales y regulatorios se cubran de manera eficiente. 3.3. Evaluación del cumplimiento con requerimientos regulatorios. Evaluar de forma eficiente el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de tecnologías de la información, incluyendo los requerimientos legales regulatorios, con base en la supervisión del gobierno de tecnologías de la información. 3.4. Aseguramiento positivo del cumplimiento. Definir e implementar procedimientos para obtener y reportar un aseguramiento del cumplimiento y donde sea necesario, que el propietario y del proceso haya tomado las medidas correctivas oportunas para resolver cualquier brecha de cumplimiento. Integrar los reportes de avance y estado de cumplimiento de tecnologías de la información con salidas similares provenientes de otras funciones de negocio. 3.5. Reportes integrados. Integrar los reportes de tecnologías de la información sobre cumplimiento regulatorio con las salidas similares provenientes de otras funciones del negocio. Subdominio 4. Proporcionar gobierno de TI. Integrar un gobierno de tecnologías de la información con objetivos de gobierno corporativo y el cumplimiento con las leyes y regulaciones, enfocándose en la elaboración de informes para consejo directivo sobre la estrategia, el desempeño y los riesgos de tecnologías de la información, y responder a los requerimientos de gobierno de acuerdo a las directrices del consejo directivo. Objetivos de control detallados del proceso.
4.1. Establecer un marco de trabajo de gobierno para tecnologías de la información. Trabajar con el Consejo Directivo para definir y establecer un marco de trabajo para el gobierno de tecnologías de la información, incluyendo liderazgo, procesos, roles y responsabilidades, requerimientos de información y estructuras organizacionales para garantizar que los programas de inversión habilitados por TI de las empresas ofrezcan y estén alineados con las estrategias y objetivos empresariales. 4.2. Alineamiento estratégico. Facilitar el entendimiento del Consejo Directivo y de los ejecutivos sobre temas estratégicos de tecnologías de la información, tales como el rol de TI, características propias y capacidades de la tecnología. Garantizar que existe un entendimiento compartido entre el negocio y la función de TI sobre la contribución potencial de tecnologías de la información a la estrategia del negocio. 4.3. Entrega de valor. Administrar los programas de inversión habilitados con tecnologías de la información, así como otros activos y servicios de tecnologías de la información para asegurar que ofrezcan el mayor valor posible para apoyar la estrategia y los objetivos empresariales anteriormente acordados. 4.4. Administración de recursos. Optimizar la inversión, uso y asignación de los activos de TI por medio de evaluaciones periódicas, garantizando que TI cuente con los recursos suficientes, competentes y capaces para ejecutar los objetivos estratégicos actuales y futuros y seguir el ritmo de los requerimientos del negocio. Esto se va a lograr mediante procesos y rutinas. 4.5. Administración de riesgos. Trabajar en conjunto con el Consejo Directivo para definir el nivel de riesgo de TI aceptable por la empresa. Comunicar este nivel de riesgo hacia la organización y acordar el plan de administración de riesgos de TI, así como el plan de contingencia del mismo. Medición del desempeño. 4.6. Informar el desempeño relevante del portafolio de los programas de TI al Consejo Directivo y a los ejecutivos de manera oportuna y precisa. Los informes administrativos que se deben entregar a la alta dirección para su revisión deben incluir el avance de la empresa hacia las metas identificadas y o cumplidas en el plan definido anteriormente. 4.7. Aseguramiento independiente. Garantizar que la organización establezca y mantenga una función competente y que cuente con el personal adecuado y capacitado, además de que busque los servicios y aseguramiento externo para proporcionar al Consejo Directivo aseguramiento independiente y oportuno sobre el cumplimiento que tiene TI respecto a las políticas, estándares, procedimientos, así como las prácticas generales aceptadas y que ya están anteriormente definidas. Eso es todo por mi parte, espero que les haya sido de su agrado. Gracias por su atención.